Gracias. Buenos días, muchachos. Hoy están más despiertos que ayer, es evidente. La primera vez que me pasa que veo una lluvia de zapatillas. Estuve ya en muchísimos campamentos y lo clásico es de noche, cuando la luz está apagada, que empiezan a volar las zapatillas, y si estás con 10, 15 personas en un cuarto, bueno, son 30 pares de zapatillas, o 30 zapatillas. Ya el olor, después de todo un día de fútbol y todas esas cosas, es atroz. Pero se puede imaginar, no sé cuántas volaron acá adelante, 200, 300 zapatillas. El vaho que tiene que haber acá adelante debe ser tremendo. No sé si vieron la película Lluvia de hamburguesas. Yo prefiero esa. No sé si ustedes siempre aplaudieron por las comidas, yo prefiero la lluvia de hamburguesas. Así que la próxima tiren hamburguesas en vez de zapatillas. Creo que no la van a tirar, se la van a comer ustedes. Bien, en esta mañana quiero presentar un poquito lo que es la misión en la cual yo trabajo. Doy gracias a Dios también por la posibilidad de estar acá en Palabra de Vida, y tengo muchos amigos que sirven al Señor acá en Palabra de Vida. De hecho, mi hermana es misionera de Palabra de Vida en Guatemala, y Llamada de Medianoche está muy relacionado con el ministerio de Palabra de Vida. Ya muchos chicos les aconsejé venir a este lugar a estudiar, pero son dos ministerios diferentes, y quisiera presentar rápidamente un poquito lo que es Llamada de Medianoche. Este es el logo con el cual se reconoce Llamada de Medianoche. Está sobre una Biblia y una antena de difusión sobre ella, porque Llamada de Medianoche empezó con un evangelista llamado Bimalgo, un joven que fue salvo por el Señor Jesucristo de una forma muy impactante. Entonces creció con una pasión, por un amor por la causa del Señor, para que otros conozcan a Cristo, que empezó a predicar en el tiempo de la posguerra en Europa. Él era holandés y estuvo predicando en Alemania, Holanda, Suiza, y bueno, procurando expandirse. Y entonces empezó con programas radiales también, siempre 5 minutos antes de la medianoche, hacia lo que era Europa comunista, lo que estaba atrás de la cortina de hierro en aquel entonces. Entonces se conocía un llamado a la medianoche, un llamado a volver al Señor, al buscar al Señor hacia el mundo comunista. Y mucha gente conoció a Cristo, no solo en el este europeo, sino obviamente también en Europa. Se fundó entonces una iglesia muy grande que sigue existiendo allí en Suiza, y ahí está la sede también de la misión. Y de ahí se fue extendiendo a lo largo y ancho del mundo, buscando establecer bases en diferentes países, enviando misioneros para que divulguen la palabra de Dios a los 5 continentes. Y gracias a Dios, esto está creciendo cada vez más, no quedó estancado, aunque el hermano Bimalgo ya falleció, esto sigue avanzando, y también podemos estar acá en la Argentina. Acá en la Argentina el trabajo es muy variado, está relacionado mucho con la literatura. Quizás algunos conozcan algunas o las revistas, o también los libros de Llamada de Medianoche, también los programas radiales que son difundidos en más de 300 emisoras, y realmente buscamos que el creyente conozca a Cristo, que el inconverso conozca a Cristo, y el creyente crezca en los caminos del Señor. Esto es nuestro deseo. Y si tienen interés, allí está la página web, pueden entrar, hay mensajes, hay videos, hay todo tipo de literatura que puede ser edificación para la vida de ustedes. Y bueno, circulamos alrededor de todo el país. Tuve la oportunidad de estar ya en Tierra de Fuego, en todas las provincias de la Argentina, conociendo el país tan precioso que tienen ustedes, y sobre todo la gente tan cariñosa. He visto varios de diferentes provincias que me vienen a saludar. ¿Te acordás en aquel entonces en San Juan, en Tucumán o en Jujuy, etcétera? Realmente es precioso ver la obra del Señor. Es que es un cuerpo el de Cristo, y qué precioso poder servir juntos en este cuerpo. Así que doy las gracias también por la posibilidad de presentar Llamada a Medianoche. Los que quieran entrar en contacto, allí el correo electrónico es llamadademedianoche@hotmail.com, y ahí directamente me llegan a mí los correos, y cualquier duda, inquietud que tengan, con mucho gusto también les vamos a contestar.
Pero bien, en esta mañana quiero seguir con el tema que venimos viendo, Elías, un hombre común, pero una vida extraordinaria. Y hoy vamos a ver Elías y la prueba de Dios. Ayer veíamos a Elías, ¿dónde? En la presencia de Dios. Y esto es básico para poder enfrentar la prueba que Dios envía a la vida. Saben, cada uno de nosotros, cada uno, sin excepción, en algún momento va a tener que estar pasando por pruebas o quizás ya la está pasando. Entonces, uno muchas veces se revela. Hay situaciones realmente trágicas que suceden en la vida. Quizás un padre que se muere de un ataque cardíaco y deja a la esposa, al chiquito, a los chiquitos. Un accidente de tránsito que se roba la vida de un par de jóvenes que venían de algún lugar. Quizás abusos. Cada campamento que voy a muchos, en cada campamento tengo charlas con algún chico, alguna chica que fue abusada. Y probablemente entre nosotros hay unos cuantos. Lamentablemente suceden estas cosas hoy en día y lamentablemente van en aumento también. Ahora la realidad esta de la que recién cantaban, que Jesucristo es esa roca, que Jesucristo es el ancla y que Jesucristo sana también esas heridas. Y saben, esto es algo que tenemos que experimentar y podemos experimentar. En Jesucristo, primero hay salvación, pero también esa sanidad de aquellas cosas que nos pudieron haber sucedido o lo que nos están pasando. Y sobre todo la seguridad, la firmeza, que a pesar de las circunstancias en las cuales nos encontremos, las que tengamos que enfrentar, hay alguien quien siempre va a estar al lado tuyo. Y este es el Señor Jesucristo. Si lo tenés en tu corazón, si lo buscas, si estás cerca de Él, si estás en la presencia de este Dios vivo del cual ya hablamos. Hay tanta inseguridad, tantas cosas que suceden a nuestro alrededor. Ayer me comentaban los chicos de Zárate que un compañero que hoy estaría acá, la semana pasada fue asesinado con un par de balazos. O sea, es la realidad con la cual nosotros nos enfrentamos todos los días. A mí me asaltaron ya un par de veces, gracias a Dios, no pasó más que me robaran lo que tenía. Pero ¿quién de nosotros o cercano a nosotros no ha pasado por circunstancias así? Y ahí interiormente uno se revela y empieza a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Por qué yo tengo que pasar esto? ¿Qué injusticia, qué impotencia que produce todo esto? Y uno no sabe cómo encarar el tema muchas veces o, sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Y quisiera mostrar dos ejemplos. Empezar esta charla con dos ejemplos. Probablemente los conozcan. La chica que está sobre la tabla de surf es Bethany Hamilton, una australiana que a los 13 años le encanta el surf. Y estaba allí sobre la tabla con los brazos en el agua y de repente aparece un tiburón tigre y le arranca el brazo a la altura del hombro. Se quedó sin su brazo. Ella, que amaba el surf, vivía para eso, de repente se quedó sin el equilibrio que necesitaba para estar sobre la tabla. Ya no podía estar en las competencias, no se podía ni siquiera levantar sobre la tabla porque le faltaba la mano y el equilibrio, el brazo para mantener el equilibrio. Estaba muy bajoneada. Y ahí Dios fue trabajando, esa chica es creyente. Dios fue trabajando en su vida. Y entonces hubo un tsunami allí en el sudeste asiático. Entonces esta chica con un grupo de jóvenes fue a Tailandia a ayudar a esa gran cantidad de gente que había sido arrasada por esas olas gigantescas, causando muerte, destrucción en todo sentido de la palabra. Y allí, junto a la costa, ella vio una chiquitita que se alejaba siempre del agua porque toda su familia, su hogar, todo había sido arrasado por el agua. Le tenía pánico al agua. Una chiquita de 3 años. Entonces ella, con su tabla, le mostró qué lindo era estar sobre la tabla. Entonces la animó a venir sobre la tabla y perderle otra vez el miedo al agua que le había robado toda su felicidad. Entonces ahí se dio cuenta que Dios todavía la podía utilizar en la forma que ella estaba ahora, sin su brazo.
sin su brazo. Ahora es de motivación, de ánimo, hasta se hizo una película, quizás unos cuantos de ustedes la vieron. Si no, búsquenla, realmente es una preciosa película. Y cómo puede animar a otros a seguir, a pesar de circunstancias adversas que hayan pasado. Y el que más me impacta es Nick, un australiano. Nació sin brazos y sin piernas, sin brazos y sin piernas. O sea, ¿qué haces? Todos ustedes pueden caminar, pueden moverse, pero ¿qué haces cuando ya no tenés brazos ni siquiera piernas? En todo momento necesitas a alguien que te ayude, que te sube a un auto, que te ayude a vestirte, que te ayude a ir al baño. Es fuerte. A los 10 años este muchacho, por las burlas de sus compañeros, decidió quitarse la vida. En la bañadera de su casa se intentó ahogar. Pero luego no llegó a consumarlo pensando en el daño que podría causarle a sus padres, que tanto hacían por él para motivarlo, para seguir a pesar de estas circunstancias tan adversas. Este muchacho estuvo acá en la Argentina, no sé si vieron el programa, estuvo con Susana Jiménez, estuvo dando charlas en Uruguay, en más de 50 países. Ahora este hombre, ahora casado, o sea, se casó y tiene un hijo, miren, ¿sí? Sin piernas, sin brazos, va por el mundo dando conferencias. Habló con el presidente Mujica de Uruguay, le testificó de Cristo, o sea, tiene posibilidad de entrar a lugares donde muy pocos de nosotros podríamos tener acceso, justamente por las limitaciones que tiene. Ha sido un canal de bendición, pero para miles, para millones de personas. Ha escrito una serie de libros, hay películas y un montón de videos. Búsquenlo en YouTube y van a encontrar una película tras otra. Pero siempre de nuevo muestra su fe en Jesucristo. Porque eso fue lo que lo levantó. Eso fue lo que le ayudó a salir adelante y a su vez ser de bendición para muchísima gente. ¿Y saben lo que dice hoy en día? Si yo tuviera brazos y piernas, yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo hoy. Si no fuera por esta limitación que Dios permitió en mi vida, yo no sería de tanta bendición. Entonces, a veces es bueno empezar a meditar y ver qué razón podría tener Dios con determinadas pruebas en nuestra vida. Y ahora vamos a nuestro capítulo y a nuestro personaje, Elías. Vamos a 1 Reyes, el capítulo 17. Ayer empezábamos a ver a Elías en la presencia de Dios. Y ahí va en el capítulo 17, versículo 1, se presenta frente a Acab y da la noticia, da el aviso de ahora en adelante va a haber una gran sequía, 3 años y medio, por la idolatría, por el pecado de Israel. O sea, ya de entrada tenemos una prueba enviada. ¿Por qué? Porque había pecado en el pueblo de Israel. Entonces, vamos a ver de ahí en más, el versículo 2, diferentes pruebas por las cuales Elías y otra mujer que va a aparecer en este capítulo tuvieron que pasar. Y vamos a aprender juntos algunas lecciones que tienen las pruebas en nuestra vida. Vamos a encontrar una docena de lecciones y seguro podríamos encontrar varias más. Pero ya con esto alcanza y sobra para darnos cuenta que las pruebas en nuestra vida tienen una razón de ser. Nos ayudan en algo. Entonces la próxima vez que seamos probados, y quizás estemos siendo probados ahora, no preguntar, no cuestionar a Dios, ¿por qué a mí? Sino, ¿para qué permites esto ahora en mi vida? Y esto lo vamos a hacer ahora leyendo este pasaje. Entonces, la primera puesta a prueba de la fe, en este caso de Elías, versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios lo había enviado a presentarse frente a Acab con esa noticia de juicio, y ahora se tenía que esconder, porque obviamente Acab lo quería matar. Entonces, Dios le dice, escóndete junto al arroyo de Kerit. Y ahí los cuervos te habrían de alimentar. Ahora, uno lo lee y, bueno, es una historia más de la Biblia, pero a mí me gusta ponerme en las sandalias de los hombres y los personajes bíblicos y ver un poquito más, sentir un poquito más lo que esta gente pudo haber sentido en ese momento.
¿Qué habrá sentido Elías? Dios lo manda a un arroyo, alejado de todo tipo de población, lejos de la gente, obviamente para esconderse. Y ahí le dice, los cuervos te darán de comer. Ustedes saben lo que son los cuervos, ¿no? No son elefantes, son pájaros, ¿no? Por las dudas. Eran animales que lo iban a alimentar. Eran animales, no personas, animales que lo iban a alimentar. Pero hacer que un animal te traiga comida que él mismo le gustaría comer requiere muchísimo entrenamiento. Hay algunos perros que los entrenan para eso. Pero los cuervos silvestres, obviamente, no pensarían jamás en darle comer a una persona. No, se escapan de la gente. Pero, Señor, esto es incoherente, esto no cierra. A su vez, eran pájaros carroñeros. O sea, ¿qué comían? En líneas generales, carroña. Imagínate un pedazo de carne podrido, lleno de gusanos. A Elías lo mataría. No, Señor, mandame una paloma, pero no un cuervo. Y todavía más, desde un punto de vista del contexto judío, los cuervos eran animales impuros. Entonces, Elías no, por ser judío, no debería tener contacto siquiera con esos animales. Y ahora esos animales lo iban a alimentar. Señor, ¿qué me estás diciendo? Esto no cierra, esto es incoherente, irracional. Pero fue la guía del Señor. Y saben, Elías tuvo que aprender algunas cosas de ahí. La primera lección que tuvo que aprender es completa dependencia de Dios. Porque cada mañana tenía que estar ahí pendiente mirando, no había nadie. Y lo único que esperaba era que vinieran los cuervos. ¿Y vendrán hoy? ¿Será hoy mi último día o voy a poder comer otra vez? ¿Vendrán hoy? Dependencia continua. Y cada vez que aparecían los cuervos, gracias Señor, otra vez me enviaste la comida necesaria. Es que podrían desaparecer en cualquier momento y no venir más, pero venían. Entonces, dependencia. Y saben, queridos, recién lo cantábamos, el Señor quiere ser nuestra roca. El Señor es nuestra ancla, es la seguridad de tu vida. Y por eso, cuanto más pruebas tengas, más aferrate del Señor. Hay algunos que reaccionan al revés. Cuando tienen que pasar por pruebas, salen corriendo, se alejan de Dios, dejan la presencia de Dios, dejan la compañía de Dios, dejan la palabra de Dios, dejan la oración y dejan la comunión con los hermanos. Lo peor que podés hacer, justamente te vas del ancla, soltás el ancla o te vas de la roca en la cual estabas seguro. Obviamente, la caída hasta la peor profundidad ya se está dando. Entonces, cuanto más pruebas tengas, más aferrate del Señor, más búscalo a Él. Eso es lo que busca el Señor enseñarte también a través de las pruebas. La segunda lección que tuvo que aprender Elías era conocer más a Dios. Es que Dios se iba manifestando justamente a través de los cuervos. ¿Cómo se manifestaba? Demostraba en primer lugar su soberanía. Él eligió qué tipo de ser le iba a traer la comida. No le trajo un amigo que a escondidas se metía allí entre los arbustos y le traía la comida. No, eran cuervos. Dios es soberano. Dios permite cosas que a veces no entendemos, si no pregúntenle a Job. A Job al final, allí en el libro de Job, no le da respuesta al porqué de sus tremendas pruebas. Perdió sus 10 hijos en un día, perdió todas sus posesiones en un día. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Sus amigos todavía le daban palo. Perdió todo. Todo su honor, sus reconocimientos, sus posesiones, hasta su salud la perdió. Pero ahí se manifiesta Dios y le muestra simplemente lo grande que Él es. Y ahí Job dice, pongo manos sobre mi boca, me humillo en polvo y ceniza. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, ahora conozco más tu persona. Eres soberano. Decides sobre la vida de las personas, sobre situaciones. Pero también se demostraba a Elías en este caso como el omnipotente. Cuervos lo estaban alimentando. Se demostraba también como el omnisciente. Él sabía dónde estaba Elías
Y le enviaba los cuervos justo a ese lugar. El omnipresente está en todo lugar. Elías estaba escondido junto a un arroyo, lejos de todo el mundo, pero allí estaba Dios. Entonces, cuando suceden pruebas en nuestra vida, ¿qué aprendes más de Dios? ¿Qué parte de Dios, qué característica, qué atributo de Dios podés discernir en medio de esa prueba? Dios se quiere revelar a tu vida. Dios se quiere manifestar y que se haga cada vez más grande. Entonces, cuando tenés un Dios grande, confías más en Él también. En segundo lugar, la segunda puesta a prueba de Elías la encontramos en el versículo que sigue. Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Sabemos que Elías, de acuerdo al capítulo 18:1, estuvo 3 años en Sarepta. Lo vamos a ver a continuación, una ciudad en el norte en Sidón. Y según Santiago 5:17, ayer habíamos visto que la sequía duró 3 años y medio. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo junto al arroyo? Vamos, matemática básica, ¿no? 3 años y medio menos 3, ¿cuánto queda? Ah, bien, están despiertos. Medio año estuvo solo junto al arroyo de Querit. Medio año solo. ¿Te gustaría? Hay algunos que no aguantan ni 2 horas solos. Hay algunos que están todo el día así, ¿no? Siempre tienen que estar pendientes de alguien o de algo. No pueden estar incomunicados. Si se terminó la carga del celular y justo el otro día pasaban en el noticiero una chica, no me acuerdo si era, creo que era en Japón. Una chica desesperada empezó a los gritos en el subte porque se le había acabado la carga del celular, pero era desesperación. La gente la miraba, pero esta se volvió loca. Se le acabó la carga del celular. ¡Qué barbaridad! No puedo estar comunicada. Ahora Elías estuvo medio año. Apaga el celular medio año. Te quiero ver. Y peor todavía, si tenés que vivir solo medio año. Solo. Completamente solo. Así estaba Elías. Pero ¿saben lo que Dios hizo con Elías allí? Elías podría haber estado pensando, Señor, ¿qué hago acá? Mi ministerio recién empezó y me llevas allí a lo lejos, lejos de todo tipo de personas, y lo único que hago todos los días es contar cuervos. Señor, ¿es para eso que me llamaste? ¿Ese es el propósito que tenés para mi vida? Pero no escuchamos a Elías alegar algo en ese sentido. Todo lo contrario, Dios tenía un objetivo con esto. Ese tiempo en la soledad, Dios lo fue preparando. Medio año preparándolo allí junto al arroyo de Querit. Después 3 años más con la viuda. ¿Para qué? Para llevar luego a cabo un ministerio arrollador. Llevó el pueblo a un avivamiento, a un regreso a Dios. Dios lo estaba preparando en el desierto. Y podríamos nombrar varios personajes bíblicos más. Moisés pasó 1/3 de su vida, 40 años en el desierto, siendo preparado por Dios. ¿Para qué? Para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, llevarlo en dirección a la tierra prometida. Fue el canal a través del cual Dios le dio los mandamientos, la ley al pueblo. Le dio el tabernáculo, el lugar de reunión para el pueblo. Un hombre preparado en el desierto, allí con las ovejitas. Ya que estamos hablando de ovejitas, podríamos seguir con David. Allí atrás de sus ovejitas, pastoreándolas, lo fue preparando para luego poder enfrentar al gigante Goliat. Él ya había experimentado a Dios en el desierto, en la soledad. Ahora podía enfrentar al gigante frente a todos los ejércitos. Él sabía en quién podía confiar. Podemos seguir con el Señor Jesucristo mismo. 30 años allí preparándose en la soledad de Nazaret, atrás de una mesa de carpintero, trabajando. Y luego apenas había sido bautizado para empezar su ministerio. ¿Dónde lo encontramos? 40 días en el desierto. Pero luego la obra extraordinaria que llevó a cabo, Dios lo preparó en el desierto. Pablo, el gran apóstol Pablo, que llevó a tanta gente a los pies del Señor, del cual el Nuevo Testamento prácticamente está lleno de sus escritos. ¿Dónde fue preparado? Para variar, en el desierto, en ese caso de Arabia.
Nos damos cuenta entonces que esos momentos de soledad, esos momentos que a veces quizás tengamos que estar en una cama por una enfermedad o lo que fuera, nos sirven para prepararnos para algo que el Señor tenía previsto. Pero no solo eso, las pruebas también nos perfeccionan. Las pruebas hacen en nosotros como lo que hace el que corta y pule las piedras preciosas. A mí me encanta ver estas cosas. He estado en varios lugares donde se sacan piedras preciosas o semipreciosas. Primero que las piedras preciosas se forman bajo mucha presión. Y ahí se forman esos cristales tan bellos que admiramos. Se forman bajo mucha presión. Lo mismo con las perlas. Ustedes saben, ¿no?, que las perlas son granitos de arena que entraron en la ostra y la ostra lo va cubriendo con una capa de nácar. Y así se va formando la perla. ¿A la ostra le gusta ese granito de arena que entró? No, todo lo contrario, le es muy molesto. Pero esa belleza que se formó ahí adentro de la ostra, que se llevó a cabo a través de mucho dolor, luego es traído a la luz y es visto como algo de muchísimo valor. Así es nuestro Dios, así permite cosas en nuestra vida para purificarnos, para limpiarnos, para pulirnos, pulir asperezas del carácter quizás. Pulir cosas en nuestra vida que nos sirven, entonces va puliendo. Obviamente, si esa piedra hablara, esa lija y esas máquinas que la pulen, y salí corriendo, no quiero esto, no me gusta, me duele, me molesta. Pero luego la vemos con toda esa belleza, ese resplandor, ese reflejo. ¡Qué belleza! Sí, las pruebas producen esto en nuestra vida. Las piedras, entonces, pulidas. El cuchillo afilado. ¿Le gusta, si el cuchillo pudiera hablar, cuando se le pasa allí en la piedra de afilar o en esa cosa para sentarlo? ¿Qué diría el cuchillo si pudiera hablar? No, esto no. ¿Pero alguna vez trabajaron con un cuchillo sin filo? Es muy molesto y hasta peligroso. Qué bueno es que cuando tiene filo. Y así es Dios. Así trabaja en nuestra vida. A continuación vemos la tercera puesta a prueba de la fe. Versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Podemos imaginarnos a Elías. Otra vez pongámonos en las sandalias de Elías, allí junto al arroyo de Querit. Primero que Dios lo había enviado a un arroyo estacionario. ¿Qué eran los arroyos estacionarios? Solo llevaban agua en la estación de invierno, o sea, cierta cantidad de meses en el año. Y claro, después de la época de lluvia, era obvio que este arroyo se iba a secar. De entrada Elías podría haber dicho, Señor, mandame al Jordán. Jordán es un río que siempre tiene agua, pero no al arroyo estacionario de Querit. Pero ahí lo había mandado Dios. Y ahí estaba junto al arroyo. Claro, no tenía otra cosa que hacer que contar cuervos y ver cómo bajaba el agua. Entonces estaba todo el día ahí mirando cómo bajaba el agua. Y claro, a la mañana siguiente cuando se levantó, pará. Si ayer pasaba por encima de esta piedra, ahora ya, no, esta piedra ya no la moja. A la mañana siguiente ya eran 2 menos, 3, 5. Después de unos cuantos días y meses, ya eran apenas unas gotitas que caían y él procuraba juntarlas allí y tomar. Me imagino a Elías pensando para sí, Señor, ya es hora que me mandes al Jordán, que me mandes a otro lugar, porque acá, mirá, Señor, esto, me estoy quedando sin agua. Pero dice allí que el arroyo se secó. Recién ahí vino una nueva guía del Señor. ¿Saben lo que nos enseñan las pruebas? Nos enseñan paciencia. Nos enseñan paciencia. Sí, lamentablemente es una realidad que tenemos que aprender. Muchas veces somos tan impacientes. Pero, por ejemplo, Pablo dice, hay varios pasajes que lo dicen, pero Pablo dice en Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Qué impacientes que somos, ¿no? Cuando las cosas no nos salen enseguida. Cuando lo que oramos no viene enseguida. Tenemos que aprender paciencia. Moisés aprendió paciencia y se reconoce como el hombre más manso y paciente, y 40 años en el desierto.
Así también nosotros la tenemos que aprender. En Asia existe una especie de bambú extraordinaria, muy útil para infinidad de cosas. Lo usan mucho para andamios y andamios altísimos. Hacen edificios y en vez de usar los andamios tubulares que nosotros conocemos de las construcciones elevadas, allá usan en muchos casos el bambú. Porque es muy flexible, es muy largo, muy útil y barato. Entonces, para cultivar o conseguir ese bambú, tienen que hacer lo siguiente. Tienen que preparar muy bien la tierra, plantar la semillita del bambú y luego regarlo todos los días. Tiene que tener mucha agua, pero tampoco pasarse, no inundarlo. O sea, conscientemente lo necesario, pero todos los días. Cada tanto, un par de veces al año, tienen que abonar esa tierra. Pasa el año y uno diría, bueno, ¿y van a hacer algo? ¿Va a germinar algo? No. Llega el segundo año, ¿qué tiene que hacer el que quiere tener la plantación de bambú? Regar todos los días. Abonar cada tanto. Y uno diría, ¿hasta cuándo? Entra el tercer año y no germinó nada. ¿Qué tiene que seguir haciendo? Regando y abonando. Llega el cuarto año, adivinen qué tiene que seguir haciendo. Regando y abonando. Llega el final del cuarto año y uno podría decir, no, esto es tiempo perdido, la semilla no servía, olvídate, dediquémonos a producir otra cosa, plantemos arroz, pero no bambú, esto ya no sirve. Recién en el quinto año, después de estar regando y abonando durante 5 años, de repente empieza a germinar esta semilla y empieza a crecer, pero de una forma increíble. Casi no hay otra planta que crezca tan rápido. ¿Saben cuánto crece? No 3 centímetros en 3 días. No 30 centímetros en 3 días. No 3 metros en 3 días. 3 metros, ¿eh? No. 30 metros en 3 días. En un día crece 10 metros. O sea, uno hasta puede ver cómo está creciendo la planta de tan rápido que crece. Y después, claro, empieza la cosecha y la utilizan para una infinidad de actividades. Entonces, paciencia, imagínense, 5 años esperando para que produzca algo. Y después sí tienen una gran producción. Sí, la paciencia es producida justamente por las pruebas. ¿Alguna vez comieron una fruta verde, no madura? Una banana no madura. ¿Alguna vez la comieron? ¿Cómo le queda la lengua? Yo me crié en Brasil y justo en el terreno en que vivíamos había una gran plantación de bananas. Y de chico amaba las bananas, bueno, las sigo amando. Y era el clásico meterme entre los bananeros y llegar antes al cacho de banana que el que estaba encargado de cosecharlo. Obviamente quería comer las bananas porque después desaparecían. Entonces era recorrer continuamente y apenas tenían un brillo medio amarillito, porque le daba el sol, yo ya arrancaba las bananas y me las comía. Pero después me quedaba la lengua pastosa, que era horrible, porque me las comía verde. La fruta verde no sirve. Así también es en nuestra vida. Hay muchas cosas que tienen que madurar y para eso se requiere paciencia. Y Dios muchas veces utiliza las pruebas. Dice Santiago 1, 3 y 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Querés ser perfecto? ¿Querés ser una persona extraordinaria como estamos viendo? Mira, Dios utiliza las pruebas. Quizás sea algo que no nos guste, a mí tampoco me gusta, pero es evidente que son necesarias para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Dios utiliza pruebas. La cuarta puesta a prueba de la fe de Elías llegó con la solución. Dice el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente.
Al fin llegó la palabra de Dios. Al fin me puedo ir de ese rollo medio año, cuervos y agua nomás. Y ahora hasta sin agua. Al fin me puedo ir de acá. Pero ¿cuál era el mandato de Dios? Vete a Sarepta, Sidón, y allí una viuda te va a alimentar. Vamos por partes. Sarepta era una ciudad que estaba en Sidón, que era el exterior para Elías. O sea, era una nación vecina de Elías. ¿Y saben de qué característica tenía esa nación? Muy idólatra. De ahí venía Jezabel, la reina perversa que también mataba a los profetas y seguramente también hacía todo para encontrar y matar a Elías. Más tarde lo quiso matar. Entonces a ese lugar, al nido de las víboras, lo manda Dios. Pero Señor, justo a Sarepta, mandame a Egipto, mandame a la India, pero no ahí de donde justo viene la Jezabel, esa famosa, esa sanguinaria reina idólatra, perversa. Justo allí lo manda Dios. Tenía su objetivo. Acab lo estuvo buscando en todos los reinos vecinos, pero claro, nunca se imaginó que estaría allí de donde había salido Jezabel. No lo encontraron ahí. No lo buscaron ahí. Dios tenía su plan. Pero el recorrido eran 120 kilómetros y parte de eso desierto. 120 kilómetros caminando, obviamente no tenía auto en aquel entonces, ni siquiera bicicleta. Entonces, ir a llegar a ese lugar pasando desapercibido, vivir como extranjero, llamando la atención. Claro, cada extranjero en un pueblo chiquito llama la atención. Entonces, estar en un lugar de extranjero, un lugar peligroso, el camino peligroso, y para colmo, para la frutilla del postre, una viuda lo iba a alimentar. ¿Una viuda? Eso es otro problema. En aquel entonces no había rentas, no había jubilaciones. Entonces cuando había una mujer que quedaba viuda y si no tenía hijos que la podían sostener, que le podían dar el alimento necesario, cuidar de ella, estaba expuesta a todo, de hecho a la muerte, si no fuera por la misericordia de vecinos o gente buena. Y eso entonces era el lugar, esa era la persona a la cual Dios lo estaba enviando, una viuda. Encima en el extranjero. Jesucristo mismo dijo, no había tantas viudas en Israel y Elías fue enviado por Dios a Sarepta. Hasta Jesús lo dice en algún momento, llamando la atención. Esto no era lo normal, pero Dios lo estaba enviando a ese lugar. ¿Saben lo que significa Sarepta? Sarepta significa refinar y viene de una raíz que es crisol. ¿Qué es un crisol? Crisol es un recipiente en el cual uno pone metales y los derrite a altísimas temperaturas para sacarle las impurezas. ¿A dónde lo estaba llevando el Señor? Al crisol, a la prueba, al fuego. Otra vez presión, otra vez dolor, otra vez complicaciones. A ese lugar lo estaba llevando el Señor. Pero saben, lo extraordinario de esto es que podemos saber que aunque, como la Biblia dice, Dios dice, no, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. Mis pensamientos y caminos son mucho más elevados que los tuyos. Vos ves lo que justo tenés a la altura de tus ojos, justo lo que tenés en los próximos metros. Pero yo veo mucho más allá. Yo veo lo que te conviene, lo que todavía no estás viendo. Y va a llegar un momento, a más tardar, en la eternidad, que vas a poder mirar para atrás y decir, gracias Señor, por lo que hiciste. Allí en Jeremías Dios dice, yo tengo pensamientos de paz, son de paz para tu vida, para dar el fin que esperás. Sabemos bien que todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas, dice el apóstol Pablo. Y si siguen leyendo allí en Romanos 8, van a encontrar persecución, hambre, desnudez, espada, muerte. Todas las cosas ayudan a bien. O sea, producen algo bueno en tu vida. Por eso, no sé en qué prueba te encontrás o qué cosas ya tuviste que pasar. Pero algo tiene Dios con esto en mente. Quizás todavía no lo veas. Somos muy cortos de vista.
muy miopes, no vemos mucho más allá. Y es bueno que sea así, así dependemos más del Señor. Pero va a llegar el momento que vamos a tener la respuesta a nuestras interrogantes, al porqué de determinadas situaciones en nuestra vida. Y a través de esta prueba les puedo mostrar otra más. Allí Elías fue enviado a Sarepta de Sidón, a una viuda. Ahora vamos a leer la historia de esta viuda. Estaba en las últimas. Y allí Dios, habiendo trabajado en la vida de Elías, habiéndolo consolado, habiéndole mostrado una infinidad de lecciones por medio de las pruebas, ahora Elías podía ser un instrumento útil para animar, consolar, guiar a otra persona que estuviera pasando por una prueba. Y esto es clásico. Suele suceder muy a menudo que podemos animar a otras personas, consolar a otras personas con la consolación con la cual nosotros hemos sido consolados por Dios. Como dice Pablo allí en 2 Corintios 1, 3 y 4. O sea, el Dios de toda consolación, de toda, Él sabe consolar. Quizás tengas a alguien al lado tuyo sufriendo y no sabes qué decirle, pero puedes saber que hay un Dios que consuela. Presentarle a ese Dios, hablarle de ese Dios. O si es creyente, decirle, mira, yo conozco a un Dios de toda consolación. Voy a estar orando por vos, para que Dios te consuele. Vas a poder ser de ánimo. Si fuiste consolado, vas a poder ser de ánimo a otros. Entonces mira también tu prueba como un medio a través del cual Dios te puede utilizar para ayudar a muchos otros. Hace un tiempo atrás, vino un joven a mi casa, necesitaba hablar, estaba muy mal, muy mal. Y ahí a las 2, 3 de la madrugada, después de mucho hablar, al fin se quebró, abrió su corazón. De adolescente había sido violado por una patota de muchachos, de una forma atroz. Y ahora ya tenía 20 y pico de años y había crecido y había borrado esa experiencia tan trágica de su vida. O sea, no quería tenerla presente. Intentaba olvidarla. Pero de repente, una vez en una parada de colectivos, justo delante de él, para un auto y allí estaban los muchachos que años atrás lo habían violado. Él quedó duro, no sabía qué hacer, quedó blanco y completamente paralizado. Estos muchachos lo reconocieron, lo invitaron a subir al auto. Él ni siquiera pudo responder. Quedó duro. Y gracias a Dios tuvieron que seguir, no pasó más nada ahí, pero esto lo destruyó. Todos los recuerdos, esa herida que pensaba que había sanado, que estaba curada, que tenía la cascarita por encima, no, todo lo contrario, se abrió, se rasgó y salió todo el pus que estaba acumulado ahí abajo. En esa situación vino a mi casa y largas horas, varios días, hablando, leyendo la Biblia juntos y orando. Esto a lo largo de un par de años. Tenía tendencias homosexuales, suele pasar cuando muchachos son abusados que luego tengan tendencias homosexuales. Él las tenía. Entonces estuvimos trabajando mucho en este tema y orando mucho y siempre buscando esa ancla de la cual estuvimos hablando, esa roca en la cual uno se puede afirmar, asegurar que es Cristo y su palabra. Gracias a Dios, Él pudo sanar esas heridas. El Señor lo sanó. La palabra, la oración lo sanó. Y ahora es increíble. Podemos hablar del tema con toda libertad. Y como trabaja con jóvenes y adolescentes, Él me dice, ¿sabes? Yo voy a un campamento o en el grupo de la escuela dominical, cuando entra un chico así, de rápido, me doy cuenta cuando está siendo abusado. Pero enseguida sé, este está siendo abusado o está en peligro de serlo. Entonces yo puedo ser de ayuda para él. Yo puedo hablar con él. Si ya pasó, consolarle y mostrarle cómo salí yo, cómo curé mis heridas y también dar cuantos consejos bien prácticos para no seguir una tendencia homosexual.
Ahora este muchacho está ayudando a muchos otros, porque él fue consolado por Dios. No tengo un porqué, una respuesta por qué Dios permitió que le pasara algo tan atroz. Pero mirando ahora, después de unos años, él mismo dice, Dios me está usando. Dios me está usando. Quizás sea la realidad de algunos de ustedes. Yo no sé por qué Dios permite esto, ¿sí? No, y comprendo tu dolor. Es de lo peor que puede suceder. Uno se siente una basura, un trapo y peor que esto. Pero hay alguien, y conozco a esta persona, que puede sanar esas heridas, que puede restaurar. Y no solo quedar ahí, sino que va un paso más, unos cuantos pasos más. Te quiere utilizar de una forma realmente, como estamos viendo, extraordinaria en la vida de otras personas. Así como ese mi amigo. Entonces, Elías fue probado y ahora podía ayudar a otros. Y ahora vamos a ver justamente esa realidad. La quinta puesta a prueba. La leemos en los versículos siguientes, a partir del 10. Entonces él, Elías, se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí a la mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Acá llegamos entonces a la quinta prueba de la fe. En este caso de la mujer, de esta viuda que se encontró allí. Elías había aprendido la lección, ahora lo tenía que aprender también esa viuda. Allí estaban en la última para que nos dejemos morir. Que realmente a veces es así, uno se siente en la última, ya no doy más, estoy en el límite, pero saben, hay una promesa de Dios, que encontramos allí en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, con la prueba, la salida para que podáis soportar. Muchas veces los hijos de Dios son llevados al punto límite. David rodeado por los enemigos. Moisés con el pueblo frente al Mar Rojo, cerrado, imposible, los enemigos atrás. Elías ahora frente a esta situación. Lutero una vez estaba tan bajoneado. Lutero, el gran reformador, este hombre que nos trajo el Evangelio, volvió a la palabra. Estaba muy bajoneado por las injusticias, por los ataques, por la incomprensión que tenía. Y la esposa lo buscaba animar. Y él, no, está todo mal, va de mal en peor, esto, no, ya no veo ninguna posibilidad de mejora. Entonces la mujer tuvo una idea, se vistió completamente de negro. Y de repente el Lutero la ve, ¿qué pasó? ¿Por qué está vestida de negra? Estoy de luto. ¿Y por qué? ¿Quién se murió? Dios se murió. ¿Qué? ¿Dios se murió? No, obvio que no se murió. Sí, Dios se murió. No, mujer, ¿cómo vas a decir eso? Pero mírate. ¿Por qué estás así tan mal? Si Dios está vivo, ¿dónde está tu fe en las promesas de Dios? ¿Saben? Justamente eso es también una de las lecciones que podemos aprender. En la Biblia siempre va a haber una promesa en la cual te podés aferrar, agarrar. Y en las peores imposibilidades, Dios se va a mostrar como el que tiene el poder para hacer lo imposible. Son 2 lecciones que más podemos aprender.
En las imposibilidades se muestra el poder de Dios, en nuestras imposibilidades. Pero también el aferrarnos a sus promesas. La sexta puesta a prueba, versículos 17 y 18. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo? En la prueba anterior, la viuda había aprendido confiar en la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? Que la vasija iba a tener siempre un poquito de harina y aceite. Podía seguir viviendo, alimentándose en medio de una hambruna fenomenal. Ella aprendió a confiar en las promesas del Señor. Porque Elías le había dicho: dice Jehová de los ejércitos, esto no va a acabar hasta que empiece a llover de vuelta. Pero ahora pasó lo peor. Falleció el hijo de ella. Y creo que una de las situaciones más difíciles es cuando perdemos un ser querido. Es normal que perdamos a los padres. La vida es así. Llega el momento de viejitos que se mueren. Pero trágico es cuando alguien parte de la vida aún en edad muy joven. En este caso, el hijo de la viuda. Me acuerdo muy bien, una vez volví de una reunión de jóvenes muy tarde y encontré a mi esposa llorando en casa. Y cuando le pregunté asustado qué había pasado, ella me contó que el hijo de mi mejor amigo, un bebé de 3 meses, completamente sano, de repente estaba muerto en la cuna. Él estaba en Uruguay, entonces a la madrugada siguiente estaba partiendo para allá. Fui, hablé en el velorio y fue tremendo. La iglesia estaba llena, había unas 400 personas que acompañaron a mi amigo en ese dolor. Yo hablé en el velorio, di la palabra y después se levantó mi amigo. Yo jamás me hubiera imaginado que se levantaría. Y dijo a todos los que estábamos ahí: nosotros siempre oramos para que nuestros hijos fueran de Dios. Nunca me imaginé que fuera de esta forma. Pero yo sé que mi hijo ahora está con Dios. No sé por qué el Señor lo llevó. Pero Dios dio y Dios quitó. El nombre de Dios sea alabado. Después de estas palabras, entramos al coche fúnebre con el cajoncito sobre nuestras rodillas. Obviamente le dolió a los dos. Obviamente sufrieron lo que solo conoce aquel que perdió a un hijo. Pero saben, hay varias lecciones que uno puede aprender a través de estas pruebas. Y en el caso de la mujer que perdió a su hijo también. Allí lo vemos en el versículo 18. ¿Has venido a traer a luz mi pecado? Sí, a veces Dios permite pruebas en tu vida para traer a la luz cosas que estabas haciendo en oculto, cosas que no estaban bien. Por eso es fundamental que dejes lo malo, porque a veces Dios utiliza pruebas, dificultades y a veces hasta te quita cosas muy valiosas para que razones, que reacciones y tomes la decisión apropiada y dejar el pecado. La mujer tuvo que llegar al punto de que perdiera al hijo para reconocer que todavía tenía algún pecado oculto allí. También la prueba sirve para unirnos. Elías toma a la criatura, la pone sobre la cama, luego ora y sucede lo increíble. Este chico vuelve a la vida. Ahora, el dolor, la pérdida, la prueba hace que nos une. Me acuerdo, tengo un amigo en otro país que hacía 2, 3 años que estaban casados y la relación andaba mal, andaba muy, muy, muy complicada. Se estaban distanciando, se estaban separando. Y uno de esos días él llevaba a su sobrinita en el auto y en un cruce no tuvo en cuenta un cartel de pare, cruzó y lo chocaron y la chiquita falleció. Era la hija de su hermano. En el velorio
pobre muchacho estaba a los gritos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que suceder a mí esto? ¿Por qué no me morí yo? Pero saben, a través de esa prueba, terrible por cierto, este matrimonio se volvió a unir. Es que la prueba une. Es fundamental, cuando veas a alguien probado, acércate. Y si le pones la mano sobre el hombro, oras con él o por él, lo seguís acompañando, vas a tener un amigo de por vida. La prueba une. La prueba sirve también para nuestro crecimiento espiritual y esto es fundamental. Cada prueba que Dios permite en tu vida va a servir para crecer espiritualmente. Es necesario. Si no crecemos por nuestros propios medios, si no buscamos continuamente al Señor, a veces utiliza pruebas para acercarnos más. Y por último, glorifica a Dios. Allí sucedió lo increíble. En el último versículo del capítulo vemos la resurrección de este chico. Y ahí esta mujer reconoce al Dios verdadero. No solo resucitó a un muchacho, la primera resurrección que aparece en la Biblia, el primer evento tan extraordinario que es que una persona vuelva a la vida, fue a través de Elías, ese hombre probado. Lo mismo podemos trazar el paralelo hacia Lázaro. ¿Recuerdan Lázaro, el amigo de Jesús? Jesús permitió que muriera. Los discípulos todavía le dicen, y ahora llegamos tarde. Y Marta y María, las hermanas, ni qué hablar. No, esto era para que Dios sea glorificado. Es que las pruebas, cuando nos mantenemos firmes, cuando nos aferramos del Señor, es ahí cuando glorificamos a Dios. Glorificamos a Dios. Y esto es algo que quiere producir también Dios en tu vida. Que a través de la prueba y en medio de la prueba pueda ser de tal testimonio que otros reconozcan a Dios en tu vida. Y que cuando vemos personas que pasan por estas cosas tan atroces y a pesar de, siguen firmes, siguen fieles, entonces las otras personas van a empezar a buscar. Yo necesito lo que tiene fulanito. Yo quiero tener la misma seguridad y confianza y consuelo que tiene aquella. Y le vas a poder mostrar al Dios verdadero. Y si son creyentes, acercarlos más a Él. Entonces, resumiendo, una serie de lecciones, todas las que vimos, no las voy a repetir. Cuando Dios permite pruebas en tu vida, acordate, hay lecciones. Hay lecciones que te quiere enseñar. Hay lecciones que tengo que aprender, aplicar a mi vida. Pero siempre, siempre va a redundar en mi beneficio. Y si soy fiel, si permanezco bien unido al Señor, entonces va a ser algo extraordinario a través también de mi vida, de tu vida, de tu vida. Quiero cerrar con un versículo, allí en 1 Pedro 1, 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, ¿recuerdan? Sarepta, crisol, se prueba con fuego, sea hallado y que esto sea el producto también de lo que Dios quiere y está haciendo en tu vida con las pruebas, hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hay un premio especial que Dios tiene preparado para los que son probados y se mantienen fieles. Hay una corona especial dedicada a aquellos que se mantienen fieles en medio de las pruebas. O sea, no solo el poder de Dios, no solo la cercanía, el consuelo de Dios, la ayuda y tantas cosas que hemos visto, vas a experimentar de Dios acá, sino también cuando estemos en su presencia. Esa tribulación momentánea, poco tiempo, ¿sí? Poco tiempo, lo dice Dios. Va a llegar el momento que vas a ser recompensado en la eternidad. Entonces, no sé qué prueba estás pasando o la que tengas que pasar. Aférrate más al Señor. Confía más en Él. Él está
con vos. Terminamos con una oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estas lecciones tan prácticas de este extraordinario siervo tuyo. Un hombre común, como cualquiera de nosotros, pero se convirtió en un hombre extraordinario, porque tú trabajaste en su vida. Tuvo que pasar por muchas pruebas, muchas cosas desde un punto de vista humano completamente irracionales, dolorosas, difíciles, hasta imposibles. Pero en medio de todas ellas, tú estabas al lado de él. Lo consolaste, lo guiaste, lo animaste, le ayudaste y a su vez lo usaste para ser de consuelo, de ánimo a otros. Y Señor, también nosotros pasamos por pruebas. También nosotros en nuestra vida hay eventos que a nuestra carne, desde un punto de vista humano, no nos agradan. A veces muy dolorosas. Pero Señor, que no nos rebelemos contra tu voluntad. Ayúdanos a permanecer fieles, bien cercanos en tu presencia como lo fue Elías. Y allí también poder aprender y aplicar las lecciones que tienes previsto para nuestra vida. Y si tuvimos que pasar por situaciones así, que también podamos ser de consuelo, de ánimo, de guía para otros. Padre, úsanos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.